Director de Mercadotecnia. Soy el director de Mercadotecnia de American Management. Les damos la más cordial bienvenida. Muchísimas gracias por asistir a esta plática, a este webinar, en donde tendremos dos excelentes expositores. Por una parte, la licenciada Ana Williams y por la otra parte, al maestro doctor, como te digo, Jesús Vázquez, que nos estarán platicando el día de hoy sobre la Ley de Outsourcing 2021, la reforma de subcontratación de personal en México. Empezamos a conocer, cuando menos yo tenía la idea inicial de decíamos outsourcing, y bueno, finalmente subcontratación creo que es lo más correcto, pero ya nos platicarán Ana y Jesús de este tema. Rápidamente me voy a permitir presentar a nuestros ponentes del día de hoy. Empezamos por las mujeres, como debe de ser. La licenciada Ana Williams, que es faculty para AMA desde hace muchos años. Es especialista en procesos de atracción, selección de talento, capacitación, desarrollo, organización y la normatividad que rige a todo lo que es el área de recursos humanos. Por cierto, la NOM 35 entre estas. Y bueno, pues nos ha apoyado en todo lo que ha sido en los cambios, los nuevos procesos, las nuevas regulaciones, en tanto pre-COVID como post-COVID, y creo que inter-COVID que todavía estamos. Está certificada por la INESPO para la aplicación de la técnica de Assessment Center y por American Management en el CPP, que es una aplicación de calificación para el MBTI. Se ha desempeñado como ejecutivo en varios puestos directivos, gerenciales en el área de recursos humanos, capacitación, por supuesto, en diferentes empresas, y actualmente es consultor y coach para muchas organizaciones. Tiene más de 25 años de experiencia en la parte de conferencista a nivel nacional e internacional y, por supuesto, como lo mencioné, en la parte de Assessment Center y selección por competencias. Ahí dejo la presentación de Ana porque si no, me voy a consumir las 2 horas que tenemos para el evento del día de hoy. Por otra parte, tenemos a Jesús Vázquez, que es abogado especialista en la prevención, solución de conflictos jurídicos para los sectores tanto públicos como privados, así como para la enseñanza y capacitación de las distintas ramas jurídicas. Jesús tiene la licenciatura, la maestría y el doctorado en Derecho, con especialidad en docencia. Por eso decía que, como te presentaba Jesús, y como licenciado, doctor, maestro, pero bueno, desde hace 30 años se desempeña como abogado postulante en las áreas de derecho fiscal, financiero, contencioso administrativo, constitucional y en materia de amparo. Ha participado en diversos litigios fiscales, administrativos, en defensa de organismos públicos como privados, y bueno, como docente pues ya tiene 23 años en universidades y por supuesto en AMA Global, participando en cursos como los del día de hoy. Bueno, pues algunas recomendaciones en cuanto al formato que vamos a seguir hoy para la plática que vamos a tener por parte de Ana y de Jesús. Estamos en una plataforma de Zoom, lo que solamente nos permite una interacción a través para los participantes, a través de alzar la mano o en preguntas y respuestas o en el chat, que es el medio de comunicación y que podríamos estar interactuando. Primeramente, Jesús va a iniciar la charla. Una vez que termine Jesús, la licenciada Ana Williams va a empezar con su plática y dejaremos la sección de preguntas y respuestas para el final de la presentación. Así que si por favor vayan anotando las dudas, las inquietudes o los comentarios que haya que hacer. Por favor, tomen nota para cuando lleguemos a la sección de preguntas y respuestas. Agradecemos nuevamente su participación y ya no me tomo más tiempo. Ana, Jesús, muchísimas gracias por esta charla. Pues escucharemos con atención todo lo que nos tendrán que decir respecto a la subcontratación. Pues bienvenidos todos. Anita, Jesús, adelante, el escenario es suyo. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias. Gracias, Jaime. Buenas tardes a todos. Bien, pues sí, en realidad tenemos poquito tiempo para ver este tema de la ley de outsourcing o de subcontratación que se reformó en este año 2021. De hecho, el decreto que se publicó en el Diario Oficial de la Federación, pues fue en el 23 de abril de 2021. Bueno, pues este es el objetivo, ¿verdad? Poder conocer estas nuevas disposiciones de una manera general por la premura y básicamente pues su aplicación a la generalidad de las empresas. En principio, comento que la reforma no es exclusiva de la Ley Federal del Trabajo, de hecho son varias leyes las que se reformaron, pero todas giran en torno a la Ley Federal del Trabajo y a la figura de la subcontratación. Como sabemos, es necesario primero definir qué cosa es la subcontratación y ya en la reforma, en la Ley Federal del Trabajo, nos da esta noción. Nos dice que hay subcontratación cuando una persona física o moral proporciona o pone a disposición trabajadores propios en beneficio de otra persona. Generalmente, pues esto se da entre empresas, aunque no es exclusivo de las personas morales. Y como ustedes saben, esta reforma tiene por objeto regular de una manera más adecuada la práctica de la subcontratación porque el Estado ha considerado que se ha abusado por algunas empresas de esta figura y han, digamos, desviado el objetivo que es precisamente beneficiar al trabajador, pues se ha desviado a evitar la carga social y el cumplimiento de obligaciones legales. Por esa razón es que pues se propone ahora esta nueva regulación que ya tenemos formalizada eh, a partir de la entrada en vigor del decreto. Aquí es muy importante considerar que todo gira en torno al objeto social o a la actividad económica preponderante de la empresa. En realidad, eh, la, el objetivo de la ley es que un trabajador que presta sus servicios para una empresa en realidad no esté desarrollando los servicios propios u objeto social de esa empresa bajo la dirección o bajo la relación laboral de otra. Es prácticamente lo que constituye el outsourcing. Entonces, ahora se permite la subcontratación siempre y cuando los trabajadores realicen servicios especializados y no formen parte del objeto social ni de la actividad económica preponderante de la empresa beneficiaria. Esto es muy importante porque generalmente el objeto social de la empresa que encontramos en el acta constitutiva, en los estatutos, eh, son muy amplios. Se estila eh, tener un objeto social que incluye diversas actividades, diversos rubros, todo lo relacionado con, etcétera, ¿verdad? Esto es muy común, pues tal vez aquí la sugerencia ahora será la revisión del objeto social de la empresa para acotarlo de tal manera que no se presuma o la autoridad pues no vaya a tener algún elemento de duda en el hecho de que un trabajador que esté prestando servicios especializados se presuma que hay subcontratación ahora. Entonces, bueno, pues a partir de que se ha precisado el objeto social o actividad económica preponderante de la empresa, muchas disposiciones giran a su alrededor.
como es el caso también en la materia fiscal, ahora tenemos esta figura de la, pues digamos, de una reclasificación o recaracterización, como le llaman las leyes, respecto de del objeto que tiene una empresa al realizar operaciones con otra. Le llama ahí pues, una razón de negocio. Es algo parecido, en este caso, con el objeto social de la empresa, que es tan amplio. Entonces, la sugerencia para efectos laborales, pues tal vez sería acotarlo de tal manera que disminuya la incidencia de la presunción. Bueno, eh, eh, a partir de que entra en vigor este decreto, también pues trae ahí la obligación por parte de las empresas de registrarse en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y de formalizar la subcontratación de trabajos especializados a través de un contrato que precise todos los requisitos, ¿verdad? Como el objeto de los servicios a proporcionar o de las obras que se van a ejecutar, como el número de trabajadores que van a participar, etcétera, etcétera. Y este contrato, evidentemente, deberá estar también registrado ante la autoridad laboral. Bueno, la persona que proporciona estos servicios, que le denominamos contratista, ¿verdad? Debe estar ahora registrada, bueno, no ahora, porque ahora vamos a hablar un poco de la entrada en vigor, pero digamos que a partir de estas reformas ya estará la obligación de registrarse en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y para obtener ese registro es indispensable estar al corriente de las obligaciones fiscales y de seguridad social. Entonces, si nos damos cuenta, es una especie de bloque, eh, una acción coordinada de diferentes instituciones gubernamentales y de diferentes normas en materia fiscal, en materia de seguridad social y en materia laboral. Entonces, este bloque coordinado de manera armónica provoca la obligación de la empresa contratista y además también de la contratante de observar una serie de requisitos y cumplir una serie de obligaciones ahora previstas en la ley. Básicamente el registro, básicamente la formalización de los contratos y eh, pues la regulación debida de la subcontratación. Y además este registro ante la Secretaría del Trabajo deberá pues ser renovado cada 3 años. Por ahí también la ley establece la posibilidad de que la autoridad no conteste en determinado tiempo y eventualmente podría considerarse lo que conocemos como afirmativa ficta o tácita positiva, eh, que seguramente pues que será la menor incidencia porque la empresa requiere de este registro para el cumplimiento de otras obligaciones, sobre todo en materia de seguridad social y fiscales. También existe ahora una nueva disposición para el reparto de utilidades. En esta reforma, en este decreto del 24 de abril, también incluyeron una forma de límite máximo para el reparto de utilidades que ahora será de 3 meses de salario del trabajador, el promedio, ¿verdad? O de la participación que hubiese percibido el trabajador en los últimos 3 años, debiéndose aplicar pues la que resulte más favorable al trabajador. Decía yo que hay ahora una coordinación, hay una especie de, digamos, acción armónica y coordinada
por parte de diversas autoridades, y entonces en materia laboral, que no es ajeno, existe esta coordinación y este intercambio de información. Em, entonces es muy importante que lo consideremos, particularmente en materia de autoridades laborales, como sería la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, pues ustedes saben que tenemos la obligación de permitir las inspecciones y la vigilancia de la autoridad y proporcionar toda la información, porque así lo establece la Ley Federal del Trabajo y otras disposiciones en materia administrativa. Entonces, la empresa tiene la obligación de permitir y proporcionar y facilitar esta información. Obviamente, primero, pues tenerla, ¿verdad? ¿Qué sucede si no se permite esa inspección? Ahora la reforma establece multas que, pues dicho sea de paso, nos parecen elevadas. Mm, Aquí vemos, por ejemplo, de 250 a 5,000 veces la UMA, que más o menos vienen siendo como unos 22,400 pesos hasta 448,000 pesos, que pues para cualquier empresa, pero más para las pequeñas, pues resulta una cantidad muy, muy, muy grande, ¿no? Para pagar por una multa, por no permitir las inspecciones del trabajo. Ahora bien, en cuanto a la ley del Seguro Social, tal vez aquí sea uno de los mayores contenidos en la reforma de subcontratación. Vamos a comentar, aunque sea de manera muy general, por ejemplo, que las personas que contraten estos servicios, eh, es decir, servicios especializados, dice, pero que incumplan con obligaciones en materia de seguridad social, pues entonces serán responsables solidarios en relación con los trabajadores utilizados para ejecutar dichas contrataciones. Es decir, la empresa beneficiaria, la que percibe los servicios, sería responsable solidaria con las obligaciones o por las obligaciones de la contratista en materia de seguridad social. Bueno, impone también la obligación ahora de presentar pues digamos, un aviso, una declaración informativa, vamos a decirlo, proporcionar la información cada cuatrimestre, los días 17 de los meses de enero, mayo y septiembre. Y bueno, la reforma establece qué es lo que incluirá esta información, que a grosso modo, pues son todo lo referente al contrato y el cumplimiento de las obligaciones fiscales que, pues, por ende, se dan por hecho cuando tenemos el registro ante la Secretaría del Trabajo, porque decíamos que uno de los requisitos para obtener el registro ante la Secretaría del Trabajo es estar al corriente del cumplimiento de las obligaciones fiscales y de seguridad social. Entonces, esto hay que proporcionarlo cuatrimestralmente ahora al instituto. Las autoridades pueden ahora, de hecho, esta facultad no es novedosa. Lo que es novedoso es ahora la forma de coordinación. Pueden ahora celebrar convenios o acuerdos de colaboración para incluso intercambiar información de manera ágil, de manera rápida, eh, respecto de el cumplimiento de las obligaciones que las empresas, pues digamos, tengan en materia de seguridad social, laboral y fiscal. Entonces, es importante considerar que para que pueda surgir una revisión por parte de una autoridad que no es la laboral,
pero que está relacionada con el cumplimiento de obligaciones laborales, pues es evidente que se fundará en gran medida en estos convenios de colaboración. Otro de los rubros muy importantes que trae la reforma es el incumplimiento y la sanción que puede acarrear, que puede traer en materia de seguridad social. Y aquí nos parece digno de mayor atención porque las sanciones son, pues son muy altas para el promedio de la empresa mexicana. Eh, entonces, bueno, pues la ley nos dice que una de las infracciones es no presentar o presentar fuera del plazo legal establecido la información que hemos comentado. Entonces, si se presenta de manera extemporánea, generaría también una sanción. Y esta sanción, bueno, pues esta reforma nos está diciendo que podría ser entre 500 y 2,000 veces la UMA, que más o menos vendría siendo los importes que comentábamos de 44,810 a 448,100 pesos. Ahora, es importante aclarar que las autoridades en materia administrativa y materia laboral y prácticamente la generalidad de autoridades imponen generalmente la sanción mínima porque con la imposición del importe mínimo, pues por tesis de jurisprudencia del Poder Judicial de la Federación, se omite pues la obligación de motivar debidamente dicha sanción, porque ha habido siempre una controversia respecto de la motivación que las autoridades realizan en la imposición de multas, cuando éstas se pueden determinar entre un mínimo y un máximo. Por lo tanto, cuando se impone la mínima, pues ya por estos criterios se ha eximido de la obligación de esa motivación. Pero aquí se encuentra pues la posibilidad de incrementar la sanción hasta pues un poco menos de el $500,000. Bien, ahora, en cuanto a las reformas en materia de subcontratación en la ley del Infonavit, pues también hay una, pues, una constante en la creación de nuevas obligaciones y también en sanciones, ¿verdad? Mm, Por ejemplo, nos dice que en caso de sustitución patronal, el patrón sustituido será responsablemente solidario con el nuevo patrón de las obligaciones que deriven en materia de Infonavit, eh, que hubiesen nacido después de la fecha de sustitución hasta por el término de 3 meses. Y concluido ese plazo, pues todas las responsabilidades serán ahora atribuibles al nuevo patrón. Entonces tenemos que no basta con la sustitución patronal, sino que deberá transcurrir este plazo para que exista ya, digamos, una exclusión de la totalidad de la responsabilidad de dicha sustitución o por dicha sustitución. También tenemos que la reforma impone la obligación de informar también de manera cuatrimestral, pues respecto de esta situación de la subcontratación. Es decir, cuando se están prestando servicios de manera especializada y existe esta subcontratación y se tiene el registro y se cumple con todo lo que hemos comentado,
bueno, pues entonces se deberá proporcionar esta información a más tardar el día 17 de los meses de enero, mayo y septiembre, en los mismos términos que para la ley del Seguro Social. Y pues la información que se presenta pues es prácticamente la misma o muy similar a la que se presenta ante el Seguro Social, ¿verdad? Respecto de los contratos. Aquí en la reforma, bueno, pues nos habla con respecto de todos estos requisitos que deberá contener esta información que estaremos proporcionando ante el Infonavit. Eh, Claro, con las particularidades de la materia, como son los montos de las aportaciones y las amortizaciones que en su caso se vayan realizando, ¿verdad? Como, por ejemplo, la determinación del salario base de aportación. Y bueno, pues obviamente, igual que en los términos del Seguro Social, la copia del registro emitido por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Por cierto, es conveniente aclarar que este registro deberá renovarse cada 3 años. Eh, es evidente que para poder renovar, pues se debe cumplir, como comentamos, con todos los requisitos fiscales y de seguridad social. Ahora bien, eh, es importante también considerar que en materia de Infonavit existe esta responsabilidad solidaria entre la empresa que contrata los servicios y la empresa contratista cuando la contratista incumple con las obligaciones contenidas en la ley del Infonavit en los mismos términos que en materia de seguridad social. En realidad es una especie de espejo, digámoslo así, lo que establece la ley del Seguro Social con lo que establece la ley del Infonavit. Ambas materias o ambas obligaciones son parte de la seguridad social en que el trabajador eh, pues encuentra protegidos sus derechos. Y es tan importante para el Estado porque, como todos sabemos, la obligación de cumplir con estos requisitos o con estos derechos del trabajador originalmente corresponderían al patrón, pero el Estado, pues a través de esta legislación, ha sustituido a la empresa o al patrón para cumplir las obligaciones que le correspondían en esta materia de seguridad social y crear cuotas obrero-patronales. Y esas cuotas obrero-patronales las ha elevado al rango de contribuciones o tributos, de tal manera que no son cualquier cuota. Por esa razón es que se considera que, como es derecho del trabajador y pertenece a la seguridad social, que es, digamos, parte del derecho social, hay esta tendencia a proteger al trabajador porque se considera que es un sector vulnerable, que es un sector distinto de la clase patronal en México. Por eso no es raro encontrar estas disposiciones en materia de responsabilidad solidaria. Bueno, en materia de, en materia fiscal, también tiene una repercusión, un efecto, esta reforma laboral. Y hay algunos aspectos de este efecto que son importantes considerar y pues en los que sugerimos se debe poner especial cuidado. Uno de los principales aspectos del efecto fiscal es que cuando se realiza la subcontratación, se prestan los servicios sin cumplir con los requisitos legales, la erogación
o el gasto o el pago de la contraprestación que estaría realizando el contratante al contratista, pues aunque se vea soportado con un CFDI, no tendría el efecto de la deducción para efectos de impuestos sobre la renta o del IVA para efectos del acreditamiento. Eh, eh, es evidente que sería un gasto no deducible porque se estima que se estaría contraviniendo las disposiciones en materia laboral y de seguridad social y por ende, si la operación se considerara ilegal, pues entonces el CFDI que ampara una operación ilegal no tendría un efecto de deducción. Bueno, dice, tampoco se darán efectos fiscales de deducción o acreditamiento a los servicios en los que se proporcione o ponga personal a disposición del contratante cuando se actualice cualquiera de los siguientes supuestos. Vean ustedes. Bueno, antes que otra cosa, también quiero comentar que está ligado este concepto de el objeto social de la empresa o de la actividad preponderante con el efecto fiscal que tiene la prestación de servicios especializados. De tal manera que si se prestan servicios especializados, pero que forman parte del objeto social de la empresa o que constituyen la actividad preponderante de ella, o al menos están relacionados con eso, entonces sí podría presumirse que está en este supuesto. Por lo tanto, no podría dársele efectos de acreditamiento para efectos de IVA ni de deducción para renta. Aún que tuviera, digamos, el registro ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de manera vigente. Bueno, otros, por ejemplo, cuando los trabajos que el contratista proporcione o ponga a disposición del contratante originalmente hayan sido trabajadores, cuando estos trabajadores, perdón, hayan sido originalmente trabajadores de este, es decir, cuando hay una especie de transmisión de trabajadores entre la empresa contratista a la contratante o la contratante a la contratista. Si hace lo mismo el trabajador o similar y pues digamos que fue una especie de estrategia nada más para que forme parte de la nómina ahora del contratista, pues entonces tampoco puede haber un efecto de acreditamiento. O cuando los trabajadores que provea o ponga a disposición el contratista abarquen actividades preponderantes del contratante. Y nuevamente surge la necesidad entonces de acotar el objeto social. Dice que se podrá dar efectos fiscales de deducción o acreditamiento a los pagos o contraprestaciones por subcontratación de servicios especializados que no formen parte del objeto social ni de la actividad económica preponderante de la beneficiaria, siempre y cuando el contratista cuente con registro ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y se cumplan todos los requisitos establecidos en la ley del impuesto sobre la renta, que básicamente pues, es el 29A que conocemos, y en materia de impuesto al valor agregado respectivamente. Entonces, siempre y cuando esté vigente y no existan estos supuestos, entonces es importante acotar y especificar en los contratos con toda claridad el objeto social y la actividad preponderante, de tal manera que no exista la posibilidad de presumir que la prestación de un servicio subcontratado pueda incurrir en esas hipótesis, ¿no? Los servicios u obras complementarias o compartidas prestadas entre empresas de un mismo grupo empresarial también, dice, son considerados como especializados
siempre y cuando no formen parte del objeto social ni de la actividad preponderante de la empresa que los reciba. Es decir, la insourcing también se ve en este mismo supuesto y por lo tanto, pues se sugiere la revisión de si es que no, si es que ya se tiene y si no, pues realizar del contrato que se ha celebrado entre estas empresas, es decir, entre la contratista y la contratante, aún en el caso de insourcing. Es de que tiene la misma regla, no es considerada como una subcontratación ilegal, siempre y cuando no forme parte de esos servicios que presta la empresa o de su actividad preponderante o su objeto social. Ahora también aquí existe, por ahí en el artículo 26 del Código Fiscal de la Federación, sabemos que existe una lista de los supuestos en que una persona es responsable solidaria con las obligaciones por créditos fiscales u obligaciones tributarias de el contribuyente. En este caso, se incluye la hipótesis de que las personas que reciben el servicio de obras o especializados son responsables solidarios con el contratista de las contribuciones que hubiera causado a cargo de los trabajadores que prestan el servicio. Básicamente, pues, ¿a qué se refiere? Pues a la retención entero y pago del impuesto en los términos, pues, de la ley del impuesto sobre la renta. Incluye también en materia de Código Fiscal de la Federación la posibilidad de imponer multas por infracciones en materia de subcontratación. Y bueno, pues no, esta multa, ¿verdad? Nos dice que en realidad, pues, dice, pues consiste en una determinación, digamos, de un importe también de UMAS, que, pero dicho sea de paso, que en materia de código fiscal, pues sí también nos parece eh, elevado, nos parece, digamos, en algunos casos hasta desproporcionado, atendiendo a que muchas empresas que son pequeñas por algún, a veces, descuido o falta de conocimiento, pues ya podrían hacerse acreedoras a este tipo de multas elevadas. Eh, Tal vez con posterioridad exista alguna medida, alguna disposición, pues para considerar los casos en que las empresas o las negociaciones pequeñas que hubieran incurrido en estas infracciones, pues podrían tener alguna especie de beneficio o de exención parcial o condonación o algo, porque sí, en realidad nos parecen en algunos casos hasta desproporcionadas. Por ejemplo, dice que es una infracción pues realizar la deducción o el acreditamiento de manera ilegal en contravención a la ley de impuesto sobre la renta o del IVA. Dice, cuando el contratista no cumpla con la obligación de enterar al contratante de entregar, perdón, la información y documentación a que se refiere el artículo 27, fracción 5, tercer párrafo de la ley de impuesto sobre la renta, y fracción 5, perdón, fracción 2 del artículo 5, segundo párrafo de la ley del IVA. En estos casos, la ley del impuesto sobre la renta y la ley del IVA y el Código Fiscal de la Federación en general ahora imponen la obligación de proporcionarle al contratante y por parte del contratista diversa información que acredite el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y laborales.
Y entonces también existe una obligación por parte del contratante de obtener esa información del contratista, de tal manera que podría incurrir en esta infracción y, bueno, pues hacerse acreedor a multas. Y esto es muy común en nuestro sistema jurídico, que las leyes fiscales impongan la obligación a determinadas personas de recabar información o a otras de proporcionar información que acredite el cumplimiento de obligaciones legales. Entonces, este no es un caso de excepción. Aquí también ahora el contratista está obligado y el contratante pues deberá recabar esta información del contratista. Las multas aquí ascienden pues desde 150,000 hasta 300,000 pesos, ¿verdad? Por cada una de las obligaciones no cumplidas. Entonces, 150,000 pesos, pues sí, también es un importe significativo, ¿no? Este es tal vez el punto más delicado que trae la eh, reforma en materia de subcontratación en el Código Fiscal de la Federación, en el artículo 108, establece el tipo de defraudación fiscal y sus, pues, digámoslo así, sus modalidades, como son la defraudación fiscal equiparada y la presuntiva de defraudación fiscal, y se ha incluido ahora este delito o este tipo para la subcontratación. Dice que la utilización de esquemas simulados de prestación de servicios especializados y la ejecución de obras especializadas eh, previstas en el Código Fiscal, o realizar, dice, la subcontratación de personal a que se refiere ese artículo, pues se considera delito de defraudación fiscal. Entonces, se ha penalizado, se ha previsto como una consecuencia muy grave, un delito fiscal, la simulación a través de la subcontratación. Ahora bien, también en materia de impuestos sobre la renta y de IVA hay reforma. Estas reformas básicamente se reducen al cumplimiento de obligaciones fiscales y a la consecuencia de que en caso de que se estén prestando los servicios de manera ilegal o no se tenga el registro, tanto quien adquiere como quien presta, pues tiene una consecuencia fiscal. Ya vimos que para, en materia de, pues digamos, en materia de sanciones, quien adquiere y quien presta los servicios de manera ilegal, o sea, tanto contratante como contratista, se hacen acreedores a sanciones. Pero en este caso, para el que paga la contraprestación del servicio, pues la consecuencia además sería la imposibilidad de la deducción del comprobante o del pago correspondiente, ¿verdad? Tanto para efectos de renta y pues la imposibilidad del acreditamiento para efectos de IVA. Aquí, por ejemplo, nos dice, tratándose de la prestación de servicios especializados, de la ejecución de obras especializadas, a que se refiere el Código Fiscal, el contratante debe verificar que se efectúe el pago de la contraprestación por el servicio recibido, que el contratista cuente con registro, a que se refiere el artículo 15. Entonces, vemos que esta ley impone la obligación al contratante de verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista y además de verificar la vigencia del registro. Eso implicaría eventualmente pues, el cumplimiento de sus obligaciones fiscales del contratista. También el contratante debe
obtener del contratista copia de los comprobantes fiscales por concepto de pago de salarios de los trabajadores con los que le hayan proporcionado el servicio o ejecutado la obra correspondiente, dice, del recibo de pago expedido por el banco, por la declaración de entero de las retenciones de impuestos efectuadas a dichos trabajadores, además el pago de las cuotas obrero-patronales al Instituto Mexicano del Seguro Social y al Infonavit, y entonces el contratista está obligado a proporcionarle al contratante toda esta información. Entonces, veamos, todo el cumplimiento de obligaciones de pago digamos, de los salarios o de de los salarios por los servicios que está prestando el trabajador. La retención entero y pago de contribuciones y además el entero y pago de cuotas obrero-patronales al Infonavit y al Instituto Mexicano del Seguro Social. Por lo tanto, pues es evidente que no serán deducibles los pagos que se realicen en contravención a el Código Fiscal de la Federación y obviamente se está en contravención a este código cuando se incumple con la Ley Federal del Trabajo. En materia de IVA es algo similar, también existe, bueno, pues la consecuencia básicamente sería estos dos puntos, la imposibilidad del acreditamiento de la erogación de la contraprestación y las obligaciones para efectos de IVA que debe cumplir el contratista también y el contratante. El impuesto que se traslade por los servicios a que se refiere el Código Fiscal no es acreditable en los términos de la presente ley. Bueno, pues cuando se trate de la prestación de estos servicios, ¿verdad? En esta hipótesis de incumplimiento, dice, cuando se efectúe el pago de la contraprestación por el servicio recibido, el contratante debe verificar que el contratista cuente con registro a que se refiere la Ley Federal del Trabajo. Asimismo, debe obtener del contratista copia de la declaración de IVA y del acuse de recibo del pago correspondiente que el contratante realizó, de la contraprestación y del impuesto al valor agregado que le fue trasladado. Entonces, es un reflejo de lo que establece la ley del impuesto sobre la renta en materia de recabar información y, pues, acreditar que el contratista, pues, se encuentra en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. A su vez, el contratista también tiene la obligación de proporcionar al contratante toda esta documentación que debe entregar, dice aquí, a más tardar el último día del mes siguiente a aquel en que se contrate o haya efectuado el pago de la contraprestación por el servicio recibido y el IVA que se le hubiese trasladado. Entonces el contratista, pues digamos que tiene un mes para proporcionar esta información. El contratante, en caso de que no recabe la documentación, dice a qué se refiere esa fracción, en ese plazo debe presentar una declaración complementaria en la cual disminuya los montos que hubiere acreditado por dicho concepto. Es decir, le está quitando el derecho al acreditamiento de esa parte de su IVA acreditable, ¿verdad? Y ya después, pues a través de una complementaria podrá hacer la corrección, pero por lo pronto no tendría el derecho. Entonces, aquí, bueno, pues en gran medida la vigencia o el ejercicio del derecho de ese contratista de acreditarse ese IVA erogado por la contraprestación, en gran medida depende del cumplimiento del contratista en proporcionarle toda la obligación en el término legal. Bueno, pues por mi parte es todo. Espero
que haya sido útil y vamos a escuchar a Ana Williams y pasaremos a una sesión de preguntas y respuestas. Muchas gracias, Jaime Lara. Jaime, por ahí estarás, por favor. Muchas gracias. Sí, no, muchísimas gracias a ti, Jesús. Bueno, pues bastante complejo el tema porque tiene muchas correlaciones y muchas implicaciones en otras leyes. Entonces, bueno, pues ya tomamos nota. Y para los que nos quedamos con algunas dudas, les quiero notificar que el día 29 y 30 de junio tendremos el curso completo de este tema. Aquí en AMA estará a disposición para quienes esté interesado en profundizar en cada uno de estos aspectos que nos estás comentando, Jesús. El día 29 y 30 tendremos un curso de 2 días en donde trataremos a mucho más detalle todo esto y cada uno de los aspectos que nos hiciste a favor de mencionar, más lo que nos comente ahorita la licenciada Ana Williams. Entonces, muchísimas gracias, Jesús. Estamos al pendiente por lo pronto para escuchar a Anita y al final, como lo mencionabas bien, las preguntas que hayan surgido del tema que presentaste. Ana, a tus órdenes, aquí estamos escuchándote para que nos ilustres en materia de recursos humanos, cómo nos impacta en el factor humano. Excelente, Jaime, pues muchísimas gracias. Antes de continuar y a manera de revisar pues todos estos elementos tan interesantes que como bien nos comenta Jesús, pues vienen de diferentes aristas, de varios aspectos y todo relacionado con la parte obviamente del talento, del cual pues nos compete además de otros aspectos. A manera de revisarlo y cambiar un poquito de dinámica para ya integrarnos e introducirnos a este tema un poco más particular en cuestión del recurso, vamos a poner una pequeña encuesta, es una tipo votación, para que nos hagan favor de irla contestando. Son 4 preguntitas. Lo que tienen que hacer es, la pregunta, poner la opción que consideren debiera de ser la que conteste a estos cuestionamientos. Entonces, la 1 nos dice, de acuerdo a esta reforma a la Ley Federal de Trabajo, obviamente en relación a nuestro tema, que es subcontratación, ¿con qué no se podría continuar? ¿Con la administración de nómina por terceros o la terciarización de servicios de actividades que no sean especialización de la empresa? Me hacen favor todos los que están presentes, nos ponen su opción y ahorita pues veremos los resultados, a ver cómo andamos y daremos las respuestas. La 2, elementos que fija el criterio para definir la especialización de la empresa. Punto que, como tip, pues Jesús nos hizo favor de resaltar en varios momentos porque es una base interesante e importante que nos marca la pauta de que sí o que no se puede continuar haciendo o llevar a cabo. 3, las empresas que ofrecen los servicios de personal por subcontratación deben registrarse ante la Secretaría de Trabajo, STPS. ¿Falso o verdadero? Por último, ¿le podrías bajar un poquito, Juan? ¿Nos están apoyando? Voy a ponerla abajo, perfecto. Y una cuarta que nos dice, una persona física que brinda servicios de publicidad a la empresa es considerada como subcontratación. ¿Falso o verdadero? Con esto finalizamos. Ya todos lo tienen. Veremos los resultados. Si nos muestras, por favor, quién nos está apoyando en generar los resultados. Para acotar, la primera, que es la pregunta que comentábamos en cuestión, número 1 me refiero, es ¿con cuál es la primera opción? La segunda, la administración de nómina por terceros. Ahorita hablaremos un poquito más al respecto, aunque Jesús también ya nos hizo o nos lo señaló. De la 2, punto importantísimo que de hecho Jesús también nos comentaba que habría que revisar para acotar el objeto social de la empresa, mismo que pues debe estar
reflejado o señalado pues en estas actas constitutivas y que es importante conocer por los puntos que vamos a estar tomando en cuenta y poder decir sí o no. Esa es una duda que creo que muchos se han presentado, ¿sí? Sí o no, dependiendo, ¿sí?, del objeto social. Por eso es tan importante que pues, lo tengamos bien claro todos los que formamos parte del proceso como tal. La 3 es verdadero, también nos los mencionó Jesús, porque las empresas que ofrecen estos servicios a través de esta subcontratación deberían de registrarse, cuestión que también se mencionó, ¿no? Y por último, si esta persona física, ¿sí?, es falso o verdadero, depende aquí de, en un momento dado, ¿sí?, si está proporcionando personal o no. Esa está un poquito capciosa la pregunta para efectos de que definamos, ¿no? Si es una empresa que a lo mejor no cuenta con ese servicio porque no es su objeto social, pues no tendría que en un momento dado ser considerada como tal. Quito los... Muchas gracias, Juan. ¿Cómo nos fue en las respuestas? Por aquí está, ¿sí? Y nos está señalando, ¿sí?, las respuestas, pero bien. Aquí estamos hablando de administración de nómina por terceros, un 40%, la otra 60% de terciarización, la parte de 92% un criterio, y pues, finalmente es falso, que sería pues el 6% que pone esta opción, ¿sí? Entonces, pues ya definimos cuál sería pues el deber ser, y en este caso, bueno, pues pasamos a revisar, por supuesto, ¿sí?, estos elementos ya un tanto relacionados con nosotros que en un momento dado pues estamos, los que estamos en este proceso relacionado con el talento, con toda la gestión del mismo. Sí es importante entonces en concreto pues estar definiendo las diferencias que se considera, en ambos casos son subcontratación, pero una es una subcontratación en el cual el personal que realiza las funciones específicas en la empresa de acuerdo a su especialización objeto, ¿sí?, aporte expertise que no forma parte del objeto de la empresa. Como verán más adelante, esto es importante tanto en el objeto social, pero también en cada uno de los puestos. Es administrar nómina por terceros y pues la contratación es a través de terceros. La subcontratación de parte de noministas es lo que no se podría llevar a cabo, que son aquellos que ya también Jesús comentaba, de reclutados seleccionados y contratados por la empresa, pero la administración de la misma nómina, esa está terciarizada o en su defecto pues está en manos de una empresa adicional, y en este sentido pues eso es lo que nosotros teníamos que identificar primeramente, ¿no? En qué de estos rubros estamos cayendo, ya sea como organización o en algunos de las áreas, algunas de la plantilla que tenemos. Entonces, esto es la provisión del insúrsico en cuestión de nómina en particular, y aquí entonces se tiene que llevar a cabo la sustitución patronal, que en este sentido, pues a través de qué, a lo que en momento dado sí urge llevar a cabo, en ese sentido, es trasladar a los trabajadores, con lo que nos comentaban también Jesús, pero para efectos de que conserve sus derechos que sabemos que, bueno, adquirimos en el momento que estamos pues siendo partícipes en un contrato, y en ese sentido, pues que esto no se pierda, ¿sí? Esto, como sabemos, es en beneficio del mismo colaborador, y es importante que en un momento dado pues esté bien entendido. En este caso lo entendemos como área, lo entiende pues el área seguramente legal, el área fiscal, pero tenemos nosotros también como recursos humanos el poder contestar dudas, preguntas, porque generalmente pues el personal a quién se dirige, pues a las áreas que manejamos pues toda la gestión. Entonces, pues cuando se procede a hacerlo, pues sí le tengo que explicar. O sea, en este caso, ahí está
transferencia, pero vas a conservar tus derechos y obligaciones porque sabemos que, bueno, de eso van a depender muchas otras acciones futuras, ¿no? Entonces, sí es importante que nosotros tengamos bien claro, ¿sí?, qué explicar y, por otro lado, cómo se manejaría esta parte tanto de la compensación como cómo vamos a estar gestionando la nómina como tal, porque entonces, bueno, ya necesitaría yo vislumbrar si necesito una plataforma o, en su defecto, pues quién sea responsable de esto. ¿Qué pasa? Obviamente hay varias instancias, como es quien me está prestando el servicio de esta administración de mi nómina, en la cual pues nos tendremos que reunir para que se tomen decisiones y que se finalice el contrato. Decíamos que, y también nos resaltaba que, bueno, que todo esté en orden, ¿no? Entonces sí es importante que nosotros revisemos la información, ¿sí? Los expedientes, que garanticemos la parte fiscal, la parte de seguro social, todo tiene que estar en orden para cuando nosotros ya demos por concluida este tipo de relación. O sea, estamos refiriéndonos a quien nos ha estado proveyendo de la parte de administrar nuestra nómina como parte de, de un servicio que nos ofrecen a la organización. Y en este caso, por eso, bueno, tenemos todo lo que debemos tener, el del expediente del trabajador, ¿sí? Y algunas acreditaciones que se tengan que demostrar por parte de quienes, pues, se está tomando la batuta, quién va a presentarse, ¿sí? Con la autoridad, los contratos que también ya se mencionaron, que se celebraron con esta instancia que está administrando la nómina, y podemos hacer cita con la Secretaría de Trabajo y Previsión Social para llevar a cabo el proceso como tal, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos esta información, entonces ahí es donde cobra mucha relevancia el tener la capacidad de recibirla, revisarla, garantizar que todo está perfectamente en orden para que pues, se pueda proceder de acuerdo a los pasos que tenemos que llegar. Precisamente en esta institución decíamos, pues hay que agendar la cita, ¿sí? A través de la página en la cual, bueno, pues vamos a tener que ver cuándo, cómo, dónde, y en ese sentido, sí es importante anticiparnos si estamos en este esquema. ¿Por qué? Porque pues seguramente en ciertos momentos se va a ir saturando. Entonces, sabemos que es importantísimo que pues nosotros nos anticipemos, nos adelantemos, y en este caso, sobre todo cuando no hay todavía el modelo de justicia laboral. Sabemos que ya en algunos estados ya se está aplicando esta parte de la reforma laboral, y bueno, esto está seleccionado. Hay que checar también en cada localidad, pues, qué está pasando, ¿no? Que seguramente muchos de ustedes pues ya lo tienen claro por otros efectos, ¿no? Entonces se elabora este documento y se tiene que presentar ante las mesas de Junta Federal de Conciliación y Arbitraje en caso de que todavía existan, que todavía estén vigentes dentro de nuestra localidad, de nuestro estado, o en este caso cuando ya están las juntas, o en este caso que ya estén, o en su defecto, si no lo están, en las juntas de conciliación y arbitraje. Entonces hay que detectarlo, hay que checarlo, hay que reunir la información, revisarla con mucho detenimiento para que en el momento que se haga esta gestión, bueno, pues todo surja, se canalice y se lleve a cabo cuál debe de ser, y evitemos con esto pues cualquier tipo de sanción. ¿Qué se sigue? Pues obviamente se tendría a grandes rasgos, que son varios pasos. Esta información la pueden consultar precisamente o ya en este taller que por aquí Jaime nos estaba comentando, sería parte de lo que se vería ya con un poquito mayor detenimiento por efectos de este webinar. Bueno, pues estamos viendo en general, pero lo que sí es importante es pues acreditar la personalidad de los representantes legales, y en este caso si hubiera pues la figura sindical, ¿no? Obviamente con una identificación oficial vigente para que, bueno, esto pueda proceder. Y también nos están solicitando la cédula profesional de los apoderados. Esto también tenemos que verificar que, bueno, pues sea coincidente, ¿no? Que la persona que pues está fungiendo como apoderado, bueno, pues sea la persona que nos proporcione la identificación y lo haga.
A lo mejor yo tengo que ir, a lo mejor no, a lo mejor tiene que ir el apoderado, pero sí mi labor o una de mis funciones puede ser agilizar todos estos procesos. En este caso, también la parte si tenemos el contrato colectivo, si hay la figura sindical, y en este caso para demostrar que, bueno, todavía está vigente y que, pues, existe ese contrato colectivo, en qué términos existe, pero bueno, tenerlo solamente en caso de que aplique. Y el escrito de convenio en original firmado por representantes legales de la empresa sustituta y sustituida. Entonces, esto nosotros lo documentamos, el proveedor tendría que hacer lo propio y ponernos de acuerdo para que pueda proceder este paso tan relevante, tan importante, antes de que se concluya el plazo que hasta ahorita se ha estado señalando y que también pues, nos hablaba Jesús, que es ahora en el próximo mes de julio. En cuanto al negocio, porque ahorita estamos viendo hacia el proveedor, ¿sí? del servicio, estamos viendo también hacia la autoridad, pero ante el interior, para que nosotros estemos preparados, para que en un momento dado recibamos estos expedientes de los trabajadores y pues procedamos a gestionarlos, es decir, en un momento dado, bueno, pues abrirle su expediente ya con datos específicos de mi organización para que en este caso, bueno, pues todo lo tengamos súper en orden y los tengamos perfectamente identificados. Implementar el sistema de nóminas si es que no existe, que a veces existe, pero hay que agregar. En caso de que no existiera, pues hay que anticiparnos también cuál podría ser, de acuerdo a la magnitud de mi negocio, pues la plataforma que más me pudiera facilitar para el cumplimiento de todos estos puntos en particular. Lo que ya se comentó, ¿no? Todos estos trámites, estas instancias, veremos que algunos se pueden ir avanzando en línea, otros a lo mejor no, pero bueno, tenemos que estar muy alertas de que proceda todo y que finalmente estemos dando cumplimiento a uno por uno, ¿sí? Entonces, aquí es importante también que cuando hagamos la revisión, pues, de estos aspectos, cuando el proveedor nos los proporcione, bueno, pues también entender perfectamente si en un momento dado, pues tiene un crédito Infonavit, si se han cubierto todos los adeudos, cómo está dado de alta en Seguro Social, lo voy a seguir dando yo de alta con el mismo tipo de puesto o qué va a hacer para que en este caso, si posteriormente quiero hacer una modificación, bueno, pues esté como tal. Y obviamente nosotros tenemos que todo esto, pues tener un acercamiento precisamente con las personas que si se decide formen parte de, en este caso, mi empresa, bueno, pues sepa cómo se va a efectuar esa compensación, es decir, en qué fechas son las fechas de pago, dar de alta en alguna cuenta de nómina, toda esa parte, para que pues, la gente esté segura y esté prácticamente informada y en caso de que tenga alguna duda, bueno, pues se acerque con nosotros para que nosotros podamos apoyarlo en su proceso, ¿no? Muchos por ahí, aunque pues ya pertenecen a la empresa, pues como estamos cambiando, pues aparentemente su rol, aunque pues sigue siendo parte de la empresa porque nada más es por la parte de la nómina, pues sí valdría la pena que pues la gente entendiera pues cómo se emite el recibo, etcétera. Esos puntitos son esenciales para que todo fluya, ¿no? Entonces, ahí es donde nosotros pues tenemos que formarnos en este aspecto, si es que es conocimiento de nómina o si alguien va a llevarla en particular como tal, ¿sí? ¿Qué pasa en el otro aspecto que también ya se mencionó, que es la subcontratación, que se considera también como outsourcing? Estas terminologías sabemos que, bueno, no son las que se utilizan en el plano legal de ley, porque bueno, pues estamos en México y pues el idioma oficial es el español, pero sabemos que a veces en otros ámbitos empresariales, ¿sí? Y dado a que pues hay muchas empresas globales, pues a veces utilizamos esta terminología, ¿no? Y entonces, bueno, que quede claro esa de qué significa para que en un momento dado, ¿sí? Podamos nosotros proceder. En este caso, a raíz de esta determinación objeto social que se ha venido señalando y que vimos también en esta votación, ¿sí? ¿Qué tenemos que proceder? Sabemos que hay un documento maestro para cualquier proceso
de el área de recursos humanos, o sea, cualquier proceso relacionado con el talento, que sería estos descriptores y perfiles de puesto. ¿Por qué es tan interesante e importante en estos momentos pues hacer esa revisión? Porque precisamente puede haber ahí la diferenciación en si esta persona tiene la especialización, por supuesto, por el descriptor de ese puesto, su especialización es referente a mi negocio o puede ser ungido por otro. Entonces, algo importantísimo es que, bueno, tenemos que proceder a revisarlos. La recomendación sería que pues, lo antes posible también lo hagamos para poder diferenciar perfectamente cuáles sí, cuáles no, y que evitemos en un momento dado pues que haya por ahí confusiones, ¿no? Y van a decir por qué sí y por qué no, dependiendo obviamente de el objeto social de la empresa, es decir, para qué existe. Determinar que puestos que por su naturaleza son sujetos de contratación o contratación directa, ¿sí? ¿Por qué? Porque finalmente, pues yo tengo que decir, mira, tú sigues en este esquema, tú estás en este esquema y vamos a pasar de una a otra, ¿sí? Tenemos que, en este caso también, pues revisarlo, tener cuidado al respecto y en su defecto, bueno, pues también esto lo tenemos que validar, valorar también con todos los otros entes que están dentro del proceso, ¿no? ¿A qué me refiero? Pues los líderes, por ejemplo, o las otras áreas para que en un momento dado, bueno, pues se puedan tomar decisiones importantes. Entonces, volvemos aquí a algo que tenemos que estar muy alertas en el sentido de que pues tengamos siempre todos estos documentos a la mano y que esos documentos verdaderamente, bueno, nos den la información que requerimos. Entonces, a manera de resaltarlo, sí, esto es importantísimo, obviamente en función del objeto social, ¿sí? De la empresa. Todo para que no nos limite. ¿Qué más? Tenemos que nosotros cuando estamos pasando estos esquemas, si necesito hacer una contratación directa, ¿sí? Aunque decíamos, bueno, pues a lo mejor no va a perder todos sus derechos ya ganados, tenemos que evaluar también los resultados de los trabajadores. Cabe señalar que en muchos casos sí se ha hecho parte de una información que a veces puede ser real o a veces un tanto distorsionada, que pues algunos están pensando en que va a haber despidos masivos, ¿no? O que vas a decir, no, pues ya no quiero que continúes. ¿Por qué? Porque finalmente a lo mejor pues no me estás dando los resultados. Eso es un proceso que nosotros tenemos que seguir, el estar checando, bueno, cómo han sido los resultados de esta persona y cómo en un momento dado pues podría seguir contribuyendo, ¿sí? Con mi negocio como tal. En este caso, se decide cuál de las dos, se reconoce lo que hemos visto y en este caso, pues hay que dar parte de la autoridad, como ya lo comentamos, y en este caso también, pues todo lo que se refiera a la previsión social para ser deducible. ¿Por qué esto es tan importante? Porque también nosotros tenemos que poder orientar a quien toma las decisiones y también es importantísimo que, insisto, la gente sepa qué pasa si en un momento dado o qué beneficio o qué obstáculos pudiera yo tener si paso de un esquema a otro, ¿no? Entonces, como trabajadores tenemos que garantizar esto que ya habíamos mencionado, pero también, pues, que bueno, veamos cómo están sus resultados, porque muchas veces de eso depende, ¿sí? La decisión que se pueda tomar. ¿Qué necesito? Pues, obviamente, lo que ya vimos en los datos del negocio, cómo está el contrato para revisar, ¿sí? En qué esquema que pusieron, qué es lo que necesitan, y en este caso poder hacer correr un proceso de evaluación y selección para proceder a la contratación. Esto no es algo que forzosamente tengo que hacer, pero es una recomendación que se puede hacer para que en este caso tengamos esa plática, esa relación, ese acercamiento con las personas, porque finalmente sabemos también que en muchas ocasiones todo esto sí ha hecho que gente que está como outsourcing, de repente diga, es que no soy de la empresa. Es una de los constantes comentarios que muchos de las personas que están en ese esquema, porque dicen, bueno, pues ¿a quién le reporto?
Entonces, ¿lo incluyo y no lo incluyo esta persona que está en outsourcing en el clima laboral? ¿Lo incluyo en la NOM 035? ¿Lo incluyo en aspectos de diagnóstico de capacidad, de necesidades de capacitación o no? ¿En plan de carrera? No. ¿Cómo? Entonces, sí es importante que, bueno, todas esas dudas nosotros nos adelantemos y le podamos dar una respuesta concreta a esos, a lo mejor, trabajadores inquietos que pudieran en un momento dado pues estar teniendo pues cierta inquietud al respecto. Que también es, obviamente tenemos que reunirnos con el proveedor de servicio y con esto pues ver si continuamos o no, lo que dijimos del reconocimiento, que es lo mismo que en el otro caso, y en este caso solicitar toda la información. En este caso sí es importante que pues las personas pues estén alertas o atentas de que coincida también esta información. Sabemos también que cuando recibimos un expediente, si es que ya nos va a pertenecer, bueno, pues tenemos que seguir el proceso de tanto revisión como de pues, las firmas, tanto de entrega como de recepción, para que de esta manera pues quede todo claro y también con el trabajador. Algunos dicen, oye, ¿le pregunto o no le pregunto a ese trabajador si quiere pasar de outsourcing a contratación directa? Muchos dicen, no, pues no le pregunto, pasa y ya después vemos. En este caso, depende también los puestos, los niveles, pero sí es recomendable pero diferenciando, ¿no? Si estás aquí, tienes esto, pasas acá, si va a haber algún otro beneficio o no lo va a haber, dependiendo de cuestiones como beneficios de, por ejemplo, de alguna invitación a una celebración, que en este caso pues muchas veces pues la gente no lo considera y considera solamente a los que están contratados directamente. Entonces, bueno, eso nos puede impactar en la parte de querer integrar a esta persona en nuestras plantillas ya más de una manera distinta, pero que en un momento dado pues nos digan pues si quiero o no quiero, si pasa esto, a quién le tengo que pedir permiso, etcétera, etcétera, para que pues fluya como tal. Y en este caso, cuando es el trámite en el Seguro Social, hay que documentar cuáles sí, cuáles no. Esto es importante que siempre lo tengamos muy a la mano, que estén las listas actualizadas para que de esa manera, bueno, en el momento que alguien me llegue y me pida que yo demuestre sí, quién no, para cualquier fin, bueno, pues ya lo tenga yo localizable rápidamente. De este caso también elaborar, difundir y asegurar esta recepción por parte de los trabajadores de esta sustitución patronal, ¿sí? Para que en este caso pues puedan seguir con sus procesos como tal, como que pues, por recibir la atención pertinente en las instancias correspondientes, que en este caso pues, estamos hablando, por ejemplo, Seguro Social, pues en su clínica, etcétera, etcétera, y pues garantizar que, bueno, si hay cambios o no hay cambios al respecto, ¿sí? Que no había de haberlo. En este caso, cuando no hay directamente el servicio del Seguro Social, o sea, la empresa en la localidad, pues no se cuenta, entonces en este caso podemos tener estos servicios médicos de reversión de cuotas, en las cuales, bueno, hay un tercero, ¿no? Que es quien finalmente está proporcionando el servicio, pero finalmente sigue el mismo procedimiento del Seguro Social, ¿sí? Y obviamente presentar la inscripción patronal, la nueva, ¿no? O sea, de quien se va a hacer ahora sí que totalmente responsable de ese trabajador, de esa persona que forma parte ya oficialmente para fines legales de mi plantilla como tal, ¿sí? Bien, también comentaba Jesús, bueno, pues hay una corresponsabilidad, hay solidaridad entre uno y otro, y es parte de lo que pues también surgió hace varios años atrás, donde pues las dos instancias, pues finalmente, pase lo que pase, pues se hacen responsables de ese trabajador. ¿Qué es lo que tenemos también que hacer aquí? Aquí nos vienen algunos elementos, perdón, ya estamos por terminar, ¿sí? De este trámite, sí, pues necesitamos esto que ya lo comenté, sí, la sustitución patronal del personal, presentar en la subdelegación correspondiente de cada localidad y obviamente generar el acuse de riesgos de trabajo, ¿sí? Escrito de sustitución patronal, que esa ya vimos que también se tendría que hacer, obviamente RFC, acreditar la personalidad
la identificación oficial, a través de esto acredito, ¿sí? También, y de quién lo está haciendo, el CURP, aviso de modificación de registro, la inscripción patronal y el convenio si es que existe revisión de datos. ¿Qué requiero? De parte del negocio, el RFC del CURP, la personalidad del patrón, y obviamente estos contratos que también tengo que tener a la mano, ¿sí? En ese sentido, bueno, pues el contrato que el trabajador tenía y el contrato que en un momento dado pues ya estoy generando para que de esa manera pues se haga el trámite como tal. Como área de cursos, pues muchas veces somos este enlace, ¿no? Que he venido comentando. Entonces, bueno, por eso es tan importante que estemos muy al día, que entendamos toda esta parte legal. A lo mejor nos vamos a volver expertos como en este caso Jesús, pero en un momento dado sí tenemos que tener las bases para poder entender y explicar y saber qué implica, qué es lo que necesito de parte de las diferentes personas que están dentro de mi organización y con eso pues proceder para que en un momento dado, ¿sí? Pues las cosas se den como se deben de ser y en el tiempo que se debe de hacer. Entonces, esto es muy importante, tenemos que hacer un plan de acción en el que, bueno, pues paso a paso nosotros vayamos describiendo todo esto que acabamos de mencionar, en el que, bueno, pues partamos de lo general. A lo mejor no tengo toda esa información o no es pertinente que yo a lo mejor la pueda revisar, pero sí que yo en un momento dado pueda ejecutar varias de esas cuestiones. Algunas a lo mejor las hace un gestor, algunas las va a hacer otra persona dentro de la organización, pero lo que sí me es muy importante es que nosotros, por un lado, pues gestionemos el personal, porque finalmente es parte de nuestra función. ¿Qué más también es importante adicional a todo esto? Algo importantísimo es cómo esto nos puede impactar desde la atracción de talento. En la actualidad, muchas personas cuando siguen su proceso, ¿no? De querer levantar la mano para entrar a una organización, una de las preguntas frecuentes que a veces nos dicen, oye, ¿cómo es la contratación aquí? ¿Es directa o es un tercero, etcétera? Y en este sentido, bueno, pues incluso muchas empresas en sus posteos, en esa publicación de la vacante, pues de contratación directa. Seguramente algunos de ustedes la han visto. ¿Por qué? Porque pues finalmente puede considerarse como un beneficio, es reportar directamente a alguien. En ese sentido, bueno, pues nosotros podemos aprovechar esto para que nosotros podamos hacer más atractivo, ¿no? Nuestra organización versus de quien pues a lo mejor no lo tenga. No quiere decir que el otro no sea atractivo, pero finalmente le están dando un peso importante varias personas a esta cuestión de la contratación directa y el responder prácticamente a uno. ¿Qué más? Pues tenemos que correr estos procesos de capacitación cuando sea necesario, si es que en un momento dado hay una cierta modificación, ¿no? En algunos casos, en los cuales pues a lo mejor los accesos también hay que gestionarlos dependiendo de cómo los tengamos nosotros considerados para que de esa manera básicamente no tengan problemas, ¿no? A veces está la cuestión de, bueno, ¿qué le otorgo, qué no le otorgo? Normalmente pues sigue las reglas de seguridad de la organización o de la institución, pero finalmente sí que también se haga este proceso de una manera sencilla y también considerar del equipo que ya ha conformado y que son directos, que a veces, como comentaba, hay creencias de que, bueno, yo ya soy directo, entonces tengo un poquito más de autoridad o de peso sobre el del outsourcing, siendo que pues en realidad no debería ser así, pero llega a pasar. En este caso, bueno, yo tengo que de preferencia correr un proceso en el cual explique, difunda, esto es lo que está pasando, esto es lo que vamos a hacer, y en un momento dado, sí, para que estas personas se integren desde ese rol, aunque sea la misma función, se integren al equipo de trabajo con esa perspectiva y sigan siendo pues, personas que colaboren con el logro de los objetivos y la estrategia de nuestro negocio como tal. Entonces, son elementos que nosotros tenemos que ir considerando también en plan de carrera, si esto lo considero o no lo considero. Muchas organizaciones pues lo que están haciendo es que una vez que ya se hace todo este
trámite o esta gestión que es más pues, de administrativa, etcétera, ilegal, etcétera, lo que se viene haciendo es que pues prepara esas condiciones para que pues la gente pues se sienta como parte de, la gente lo entienda y que pueda participar si es que no ha participado, por ejemplo, en cuestiones de clima laboral, pues que le vayamos dando indicaciones. Si participa en evaluación de desempeño, pues también que le vayamos nosotros en un momento dado, pues marcando las pautas, ¿no? Ahora sí, entonces esto consiste en que algunas de estas organizaciones lo que están haciendo es conformar un pequeño video donde vienen los puntos esenciales de una manera muy sencilla, muy concreta, muy directa del impacto de esto que está enmarcado, que nos pueda tener directamente con el día con día, ¿no?, de estos colaboradores. Por mi parte, esto sería lo que les quería yo comentar para que, bueno, lo tengamos en cuenta. Y pues creo que cedo la palabra a quien vaya a proceder a la lectura por ahí de las preguntas o cuestionamientos que pudieran tenerse. Y recalcarles, se les dará su plan de acción, que creo que se les mandará más adelante. Gracias, Jaime. Gracias, Anita. Muchísimas gracias por toda la información, asesoría que nos diste. Y bueno, pues ya tenemos algunas preguntas y bueno, damos la bienvenida a Michelle para que nos apoye con la lectura de las preguntas que nos han formulado. Tanto en el chat tenemos por ahí un par de preguntas, como en preguntas y respuestas. Los que no han escrito, bueno, pues es el momento de hacerlo. Michelle, por favor. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias a todos por su participación. Soy Michelle Leboreiro del Departamento de Marketing y bueno, voy a moderar esta parte de la sección de preguntas que ya veo que hay. De preferencia, si nos las pueden poner en el icono de preguntas y respuestas, se los agradecería mucho. Si no, digo, estoy pendiente de ambos canales, chat y el icono de preguntas. Muy bien, empezamos con Elvia. ¿Pueden dar algunos ejemplos de empresas que prestan servicios y obras especializados? Sí, muchas gracias. En realidad, cualquier empresa que utilice servicios de trabajadores de otra empresa que no formen parte de su objeto social, se considerarían trabajos especializados. En general es así. Por ejemplo, si se me ocurre, por ejemplo, en una escuela, si contratamos personal de vigilancia, pues, o por ejemplo, es clásico que a veces se contrata, por ejemplo, para construir algo o para instalar redes, cuando la empresa, por ejemplo, se me ocurre, se dedica a la industria de ropa. Entonces, ahí está contratando trabajos especializados porque no forman parte de su objeto social. No sé si, Anita, quisieras comentar. Efectivamente, los más identificados, ¿no?, son precisamente las áreas de seguridad y de intendencia, que digo, son los más ubicados, pero sí, efectivamente no se limita a esto, sino tendríamos que, para poder determinar si es especializado o no, sería efectivamente pues ver el comparativo con nuestro objeto social. Muchas gracias. Diana, ¿es forzosa la sustitución patronal, es decir, es sujeta de inspección, o bien podemos finiquitar e iniciar una nueva relación laboral? Sí, muchas gracias. No es necesario que se finiquite a los trabajadores y se contrate por una nueva empresa. Si está prestando servicios, vamos a suponer, una empresa que pone a disposición trabajadores en beneficio de otra y esos trabajadores realizan trabajos especializados, es decir, que no tienen relación con su actividad preponderante, pues lo único que tendría que hacer esta empresa, digamos, que tiene la titularidad, que es patrón de esos trabajadores, es realizar todos estos trámites y cumplir con sus obligaciones en materia de la subcontratación laboral y ya, con eso es suficiente.
En realidad, en cuanto a la supervisión o inspección, pues ahora cualquier empresa o cualquier persona que tenga trabajadores, sea física o moral, tiene la posibilidad de una inspección. Todas las personas que utilizan trabajadores. O sea, no es privativo, no es exclusivo, pues, de las que utilizan trabajos por subcontratación. Muchas gracias. Nos dice Sandra María, ¿qué pasa con el personal que brinda servicios para diferentes empresas de un grupo? Por ejemplo, RH, compras, comercial, finanzas, contraloría, etcétera. Muchas gracias. Sí, en los mismos términos que hemos comentado, no es tanto en qué consistan los servicios, sino más bien cuál sea el objeto social de la empresa que se beneficia con esos servicios y su actividad preponderante. Si, por ejemplo, vamos a suponer que prestamos servicios de auditoría, como están comentando, una persona, una empresa que presta servicios de auditoría externa, pues por supuesto que son trabajos especializados, a menos de que quien está recibiendo esa auditoría también se dedique a realizar auditoría, porque ese sería su objeto social. Entonces ahí sí habría que revisar si no hay una simulación. Pero si la empresa a la que se va a auditar se dedica, pues no sé, a otra cosa que no tiene relación con estos servicios especializados, pues entonces no hay, pues digamos, no hay una ilegalidad, no hay una irregularidad. Obviamente la persona que presta esos servicios, pues también deberá cumplimentar con todos estos requisitos que hemos estado comentando. No sé si Anita quisiera comentar algo. Sí, efectivamente, y en ese sentido, pues sí, por eso es tan importante esto del objeto social, pero también el hecho de que esa persona, bueno, también se demuestre, ¿no? Que finalmente, pues no está haciendo cuestiones similares, por lo que comenta Jesús de la parte de simulación, y por otro lado, bueno, esa persona, pues si presta servicios con otros, pues seguramente también estará dada de alta, ¿no? Ante el SAT, y con eso, bueno, pues ya a lo mejor está demostrando que, bueno, está actuando, es como un despacho, ¿no? Si en un momento dado un despacho de contadores nos brinda ese servicio, ¿por qué? Porque, bueno, pues a lo mejor no soy experta en contabilidad, entonces en ese sentido, pues sí, sí puedes seguir brindando ese servicio como tal. Muchas gracias. Juan, buenas tardes. ¿Cómo se determina la fecha límite que mencionaron para traspaso del personal, el 23 de julio del 21? Sí, muchas gracias. En la reforma, en la última parte trae una serie de artículos transitorios, ¿no? Y bueno, pues sí trae ahí varios supuestos, pero uno de ellos es precisamente la expedición por parte de la Secretaría del Trabajo y por parte de Infonavit y por parte de otras autoridades de reglas generales para cumplimentar o para inscribirse en el padrón, etcétera, ¿no? Por lo que hace a la Secretaría del Trabajo, sí, precisamente ya se publicó el acuerdo por el que ya se establecen las disposiciones generales para inscribirse como patrón en esta secretaría que utiliza servicios por su contratación. Y ya, bueno, pues ahí en la ley y en estas disposiciones están todos los requisitos y esa disposición, como pues tiene unos días que se publicó, digamos que tenemos a grosso modo hasta el 21 de agosto para cumplir esa obligación de inscribirse de estas empresas. Pero por lo que hace a la pregunta del 23 de julio, ahí se refiere más bien a la obligación de entregar la información al Instituto Mexicano del Seguro Social y también a la transferencia de empleados
cuando existe una sustitución patronal, solamente en esos supuestos, o el alta o modificación de los registros ante el instituto por subcontratación. Eso sí sería, pues, vamos a decirlo así, hasta el 22, no 23, sino 22 de julio, para que no nos agarren ahí con los dedos en la puerta al cuarto para las 12, ¿verdad? Pongámosle 22, si se puede antes, pues mejor. Muchas gracias. Muy bien, esta creo que se contesta rápida. ¿Hasta cuándo es el último día para registrarse ante la Secretaría de Trabajo? Hasta el 21 de agosto del 2021. Perfecto, gracias. Elizabeth nos dice, en su opinión, un despacho de abogados, contadores o una empresa que presta el servicio de soporte técnico que no tiene personal en las oficinas del contratante, ¿se considera un servicio especializado? No, si no tiene, si no está poniendo a disposición trabajadores de ella en la contratante, no se considera servicio especializado. Es que la ley no es muy clara, ¿no? No nos dice que tenga físicamente un lugar o un local o un establecimiento, oficina o lo que sea, sino que dice que ponga a disposición y que la contratante utilice los servicios. Entonces, es ciertamente ambiguo la expresión poner a disposición, porque poner a disposición queda ahí la duda, hace falta precisar y tal vez eso se aclare con controversias que seguramente van a surgir litigios, tal vez hasta amparos, donde el Poder Judicial, ahora a través de criterios, pues nos va a precisar qué es esto, cuáles son los alcances de poner a disposición, porque podría eventualmente, claro, desde mi punto de vista, no comulgo, pero puede ser que alguna persona diga, pues si es que este despacho, por ejemplo, contable o legal o jurídico, está prestando servicios a la empresa X, que no tiene nada que ver, no es su objeto social y es una industria o comercio, pero está poniendo a disposición a una cantidad de profesionistas, entonces hay subcontratación. Desde mi punto de vista, no, está prestando un servicio profesional independiente. Pero hay que precisarlo eso en criterios. No sé si Anita tenga algún comentario. Sí, coincido totalmente y por eso es la importancia de que, bueno, entre más precisa esté la información, pues nos permite de una manera más sencilla el delimitar estas diferencias, ¿no? Que se pueden estar dando en concepción de la... Muchas gracias. Miguel, buenas tardes. ¿Una empresa, persona física que da servicios de mantenimiento a computadoras es outsourcing? Muchas gracias. No, en ese caso no es outsourcing. ¿Por qué? Porque no tiene un patrón, es una persona física solita que está prestando un servicio profesional independiente, un servicio de mantenimiento, de, no sé, instalaciones, redes, lo que se dedique, y no está, digamos, subcontratado por alguien. Existe subcontratación cuando hay tres personas o tres elementos. Un trabajador o diversos trabajadores que está contratado por un contratista, persona física o moral, vamos a llamarle el patrón, pero que en realidad está laborando y prestando sus servicios para otra empresa, para un tercero, pero legalmente está bajo la subordinación del contratista. En este caso no. En este caso nada más una persona física a través de un contrato, supongo, un contrato de prestación de servicios independientes que obtiene una cantidad por honorarios, presta servicios a una empresa y no hay ninguna, pues desde mi punto de vista, ninguna situación de duda de que pudiera ser outsourcing o subcontratante.
Muchas gracias. Y aquí nada más agregando, por eso es tan importante que si, bueno, si da esa prestación de servicio, bueno, pues que hagamos el contrato correspondiente y que lo tengamos, ¿no? Porque a veces también se da esa circunstancia de no hago contrato con la persona física, etcétera. Ahorita, sobre todo en ese sentido de un despacho, etcétera, valdría la pena que pues se hiciera se formalice, ¿no? Esa relación, sobre todo si es algo consecutivo, ¿no? O sea, si es algo que constantemente vamos a estar interrelacionando. Muchas gracias. Ok, el tope de utilidades de 3 meses de salario, ¿es referente al salario de cada trabajador en particular o es el promedio de toda la empresa o de algún trabajador base? Muchas gracias. Bueno, aquí sí me gustaría remitirme a lo que establece el decreto, ¿verdad? Ahí sí vamos, digamos, a hacer lo que le llamamos una interpretación. Eh, dice el decreto, a ver, por aquí lo tenemos, fíjense ustedes. Es que lo que pasa es que a veces los que interpretamos lo hacemos a título personal, pero hay una serie de formas distintas de interpretación. Entonces, la forma o la manera mejor de interpretar es literal, o sea, lo que dice, nada más, ni quitarle, ni ponerle, ni componerle, ¿verdad? Dice, el monto de la participación de utilidades tendrá como límite máximo 3 meses de salario del trabajador o el promedio de la participación recibida en los últimos 3 años. Se aplicará el monto que resulte más favorable al trabajador. Esa es, digamos, la nueva norma, porque dice en el encabezado que el derecho de los trabajadores a participar en el reparto de utilidades se ajustará a las normas siguientes. Dice, el monto de la participación de utilidades tendrá como límite 3 meses de salario del trabajador. Entonces, como habla del trabajador y no de los trabajadores, pues desde mi punto de vista no podría presumirse que es un importe global, sino individual, porque está hablando del trabajador. Y luego dice que lo que resulte en mayor beneficio al trabajador. Obviamente, pues si la empresa tiene o el patrón tiene un trabajador, no hay duda, pero si tiene más, pues entonces debiera ajustarse a la literalidad. Gracias. Perfecto, muchas gracias. Vamos a dar lectura. Hay muchas preguntas muy interesantes que creo que requieren un proceso más personalizado en cuanto a su empresa o su caso, en la cual, bueno, ahorita les vamos a dar información importante, pero bueno, voy a dar lectura para terminar en tiempo y forma el webinar a 3 preguntas más. Nos dice Diana, trabajo en un call center en donde mi cliente principal es otro call center. Damos soporte al desborde de llamadas que tiene ese call center que es mi cliente. Soy outsourcer, yo soy el jefe de mis empleados, los capacito y me encargo completamente de ellos. Muchas gracias. Bueno, aquí sí habría, como bien dice Michelle, habría que analizar varios aspectos particulares, pero claro, en principio, si tiene el mismo objeto social y si efectivamente está poniendo a disposición trabajadores, o sea, no es que la empresa A le preste servicios a la empresa B, sino que la empresa A pone a disposición sus trabajadores a la empresa B para que le trabajen a B. Ese es, digamos, el esquema de la subcontratación y aquí podría aparecer outsourcing o podría aparecer un esquema de subcontratación. Por eso considero que habría que analizar los contratos, ver específicamente en qué consisten los servicios,
si es que A le presta servicios a B y está perfectamente documentado, o en realidad los trabajadores de A trabajan para B y les paga A, y además B le paga a la empresa A, porque entonces sí sería un esquema de subcontratación y se vería sujeto a estas reformas. Anita. Muy bien. Juan, ¿qué evidencia debería mostrar una empresa que presta servicios para acreditar que es especializada en los servicios que ofrece? Sí, eso depende en gran medida de qué haga o cuáles son los servicios. Obviamente, no es lo mismo el caso que ponían hace un momento de auditoría, ¿verdad? A la vigilancia que mencionábamos en una escuela o a los trabajos del soporte de redes que mencionábamos hace un rato también. Eso dependerá de cada caso en particular, pero también quiero comentar lo siguiente. No es indispensable tener evidencia de la especialización del trabajo. Evidencia, digamos, particular. En algunos casos tal vez lo sea, pero en la generalidad no. Eso basta con lo que en realidad esté prestando el trabajador y lo que se plasme en el contrato y la documentación que se tenga entre empresas, es decir, entre contratante y contratista. Entonces tenemos una relación, voy a llamarle así para efectos de contestar la pregunta, una relación entre la empresa A y la empresa B, que A es la contratista y B es la contratante, ¿no? Los trabajadores son de A. Entonces, la relación que tiene A con sus trabajadores, que está sujeta al derecho laboral y fiscal y demás, es una relación jurídica particular que tiene todo su soporte documental, nómina, retenciones, etcétera, etcétera. Y además un contrato individual o contrato colectivo de trabajo. Tal vez tiene también un sindicato o puede tener hasta incluso varios sindicatos. Esa es una relación laboral. Y otra relación jurídica que también tiene un efecto laboral y fiscal es la que tiene A con B. Entonces, también debe estar soportada por un contrato, también debidamente los pagos, contraprestaciones y demás deben estar debidamente asentados en las pólizas contables, ¿verdad? Y en todos sus registros debe también realizar el pago de sus contribuciones correctamente. Debe estar soportado con lo que en general cualquier empresa tiene para acreditar esa relación jurídica. Entonces, no es para específicamente demostrar que mi trabajo es especializado, sino con que haga eso que dice el contrato y con que eso se plasme en los demás comprobantes es suficiente. Gracias. Muchas gracias. Para cerrar, voy a juntar dos preguntas. Creo que una se contesta muy rápido, si no es que se mencionó ya. Karen, muchas gracias. Dice, ¿a partir de cuándo es obligatorio contar con todos estos requisitos a cumplir con personal subcontratado? Muchas gracias. Como habíamos comentado hace un ratito, bueno, pues ya a partir del 22 de julio, pues ya se tiene que realizar esa entrega de información a estas autoridades, IMSS, Infonavit, y a más tardar el 21 de agosto ya se tendría que estar debidamente registrado en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social como empresa que presta servicios por subcontratación. Para eso ya están las disposiciones generales que se publicaron apenas hace unos cuantos días, si no me recuerdo el 24 de este mes, y ya ahí nos dice cuál es el procedimiento. Está la página ya abierta, porque todo se hace a través de la red. Hay que cumplir una serie de requisitos. Primero, mi sugerencia es asesorarse con algún especialista
si es que no se tiene o no lo somos, asesorarnos para que pues vaya cumpliendo con todo el soporte documental, básicamente los contratos y bueno, todo lo que nos piden las disposiciones y la ley, y registrarse a más tardar esta fecha. Y para las demás obligaciones, sí en realidad hay términos, porque todavía nos dice por ahí el artículo transitorio que no va a entrar en vigor todavía lo referente a Código Fiscal de la Federación, Ley de Impuestos sobre la Renta y Ley del IVA. Esto todavía va a tardar un poquito más, pero pues por lo que hace a la Ley Federal de Trabajo, sí sería conveniente pues ya darle cumplimiento conforme a estas disposiciones. Muchas gracias. Excelente, muchísimas gracias a todos por su participación. Ana, Jesús, muchísimas gracias también por esta exposición en estos temas tan vanguardistas que hoy en día pues todos tenemos que estar en ley, ¿no? Para evitar sanciones enormes por parte de la autoridad. Hay muchas preguntas muy interesantes que sin duda alguna estos expertos se las pueden contestar de manera particular para el caso de su empresa, para el caso de su persona, etcétera. Estos temas se van a ver con mayor profundidad en el curso que justamente estamos lanzando esta semana, en donde también ahí se van a poder llevar un plan personalizado ya para su caso en específico. Se abordan los temas más de manera profunda, por ejemplo, que hay alguna pregunta de los PTU, etcétera, se van a abordar en este curso. Yo les estoy dejando el link aquí en el chat para que puedan verlo. Se les va a enviar también a su correo electrónico y pues bueno, decirles que por ustedes haber participado en este webinar van a tener un código promocional para que puedan inscribirse a este curso, el cual va a estar vigente durante 3 meses para que puedan aprovecharlo, ya sea en este curso o en cualquier curso de nuestros cursos programados en 2021, haciendo su inscripción dentro de los 3 siguientes meses para que esté vigente. Y pues también ustedes son acreedores a beneficios exclusivos, como es el programa graduado AMA, en el cual ustedes se registran y se les van a estar enviando contenidos exclusivos para su desarrollo profesional, no solo en estos temas de recursos humanos, sino en muchas habilidades como liderazgo, comunicación, trabajo en equipo, productividad, etcétera. Y pues bueno, se les va a enviar su plan de acción de este webinar, así como el material. Todo esto les va a llegar a su correo electrónico. Terminando ahorita este webinar se les envía. Solamente tienen que llenar una pequeña encuesta de satisfacción que no les quita ni 3 minutos, es muy breve, para que puedan acceder a estos beneficios. Bueno, pues no me queda más que agradecer a todos los asistentes a esta plática, a esta sesión, y principalmente, bueno, pues a nuestros panelistas que nos dieron un recorrido muy completo, aunque muy rápido, de los temas que hoy nos preocupan a todos los que estamos al frente de las organizaciones. Jesús, muchísimas gracias. Ana Williams, muchísimas gracias. Como siempre, muy agradecidos con ustedes. Y bueno, pues esperemos verlos a todos en las fechas que ya les mencionamos para poder ampliar sobre cada uno de estos temas que hoy vimos. Y por supuesto, si hay alguna empresa en particular que necesita alguna asesoría, alguna fecha especial, estamos a sus órdenes. Y como siempre nos reiteramos a sus órdenes aquí en AMA Global. Muy buenas tardes, muchas gracias a todos y estamos en contacto. Muchas gracias. También mencionarles que tenemos el curso de Ley Home Office, que también es algo que hoy en día está vanguardista. Los mismos expertos nos apoyan con esta parte. Así que, pues bueno, muchísimas gracias y ahora sí nos despedimos. Gracias. Hasta luego. Ana, Gracias. Jesús, buena tarde.